El jueves 12 de diciembre de 1709, George Washington estuvo a caballo supervisando las actividades agrícolas desde última hora de la mañana hasta las 3 de la tarde. El tiempo pasó de una ligera nieve a granizo y luego a lluvia. A su regreso, le pidieron a Washington que se quitara la ropa de montar mojada antes de la cena. Washington, conocido por su puntualidad, optó por permanecer con la ropa húmeda. La mañana siguiente trajo 8 centímetros de nieve y dolor de garganta, a pesar de sentirse enfermo. Washington fue al área del bosque colgante en el lado este de la mansión después de que el clima mejoró para seleccionar árboles para que los trabajadores esclavizados los retiraran. A medida que avanzaba el día, se observó que la voz de Washington se volvía cada vez más ronca. El viernes por la tarde, como de costumbre, Washington estaba leyendo los periódicos con su secretario Tobias Lear y su esposa Martha. Debido al aumento de la irritación de garganta, Washington le pidió a Lear que terminara de leer. Después de acostarse a dormir, Washington se despertó con un malestar terrible alrededor de las 2 de la madrugada. Martha estaba preocupada por su condición y quería pedir ayuda. Sin embargo, recién recuperado de un resfriado, Washington no permitió que su esposa saliera de la comodidad de su habitación. Cuando Caroline Brenham, una sirvienta esclavizada, encendió un fuego al amanecer, Martha envió a buscar a Tobias Lear, quien entró corriendo en la habitación. Allí encontró a Washington en cama con dificultad para respirar. Lear envió a buscar a George Rollins, el supervisor de Mount Vernon, quien, a petición de George Washington, derramó su sangre. Lear también envió a Alexandria Aldrich, James Craig, médico de la familia y leal amigo y médico de Washington durante 40 años. Mientras esperaba a que llegara Aldrich, Craig, Rollins extrajo media pinta de sangre. Washington aprobó este tratamiento a pesar de las preocupaciones expresadas por Martha, porque creía que lo curaría de sus dolencias pasadas. A Washington también le dieron una mezcla de melaza, aceite y vinagre para calmar su garganta. La mezcla era difícil de tragar, lo que provocó que Washington se estremeciera y casi se ahogara. A medida que avanzaba la mañana, Washington no sintió alivio. Martha le pidió a Tobias Lear que enviara un segundo médico, Aldrich. Gustavus Brown de Portabeco. Brown era un médico que, según Craig, tenía una excelente reputación en cuanto a diagnóstico y tratamiento moderado. Aldrich. Craig llegó a las 9 de la mañana, examinó a Washington y le salió una ampolla en la garganta en un intento de equilibrar los fluidos en el cuerpo de Washington. Craig sangró a Washington por segunda vez y pidió una solución de vinagre y salvia, preparada para hacer gárgaras. A las 11, el Dr. Brown aún no había llegado y Craig mandó llamar a un tercer médico, señal clara de que se sentía gravemente enfermo. Al mediodía le aplicaron un enema, pero el estado de Washington no mejoró. Washington quedó desangrado por cuarta y última vez. Más tarde se informó que, durante la última hemorragia, se habían recuperado 32 onzas de sangre. Se celebró otra conferencia de médicos. Craig le administró un emético para inducir el vómito, pero sin resultados positivos. A pesar del cuidado y la atención de 3 médicos, su amada esposa, amigos y sirvientes esclavizados, la condición de George Washington empeoró. A las 4:30 de la tarde, George llamó a Martha a su cama y le pidió que trajera sus 2 testamentos de su estudio. Después de mirar, Washington tiró uno y Martha lo quemó. Entonces George Washington llamó a Tobias Lear. Le dijo a Lear: me encuentro saliendo, mi respiración no puede durar mucho. Desde el principio creí que el desorden sería fatal. Organizas y registras todas mis cartas y documentos de finales de la guerra. Organiza mis facturas y equilibra las tuyas, porque usted sabe más sobre ellos que nadie, y deje que el señor Rollins termine de registrar mis otras cartas que ha comenzado. A las 5 de la tarde, George Washington se levantó de la cama, se vistió y se dirigió a su silla.
Regresó a la cama 30 minutos después. Crack se acercó a él y Washington le dijo: «Doctor, me estoy muriendo con fuerza, pero no tengo miedo de ir. Desde el primer ataque creí que no sobreviviría. Mi aliento no puede durar mucho». Poco después, Washington agradeció a los 3 médicos por sus servicios. Crack permaneció en la habitación. A las 8 de la tarde se aplicaron más ampollas y cataplasmas, esta vez en los pies y piernas de Washington. A las 10 de la noche, George Washington pidió que lo enterraran decentemente y que mi cuerpo no fuera colocado en la bóveda menos de 3 días después de mi muerte. Entre las 10 y las 11 de la tarde del 14 de diciembre de 1799, murió George Washington. Estaba rodeado de personas cercanas a él, incluida su esposa que estaba sentada a los pies de la cama, sus amigos el Drake, Crack y Tobias Lear, las sirvientas esclavizadas Caroline, Mally y Charlotte, y su ayuda de cámara esclavizado Christopher Shields, que estaba de pie en la habitación. Durante el día, según sus deseos, Washington no fue enterrado durante 3 días. Todo este tiempo, su cuerpo yació en un ataúd de caoba en la Sala Nueva. El 18 de diciembre de 1799 se celebró un solemne funeral en Mount Vernon. La sangría todavía se consideraba una práctica perfectamente racional en la medicina de finales del siglo XVIII, aunque estaba en declive. Como informa National Geographic, la idea de que reducir la cantidad de sangre en el cuerpo aliviará todo tipo de síntomas ha persistido durante siglos y solo recientemente se incluyó en los libros de texto de medicina. No es descabellado que los médicos de George Washington decidieran sangrarle. Lo que es un poco loco es la cantidad de sangre que sacaron. Según los hechos, 3 médicos dirigidos por George Rollins finalmente extrajeron 80 onzas de sangre de Washington, un sorprendente 40% de su volumen sanguíneo total. La pérdida de sangre se habría visto exacerbada por la deshidratación asociada y el desequilibrio electrolítico, lo que habría dejado a su cuerpo incapaz de combatir la infección. En otras palabras, George Washington fue esencialmente desangrado por sus propios médicos. Hoy en día, George Washington es una figura muy controvertida debido a su condición de propietario de esclavos. Sin embargo, era y sigue siendo, en su mayor parte, muy querido por los estadounidenses, y sus compañeros no estaban dispuestos a dejarlo ir cuando llegó el momento. Así que el Dr. William Thornton sugirió resucitarlo usando sangre de cordero. Puede parecer absurdo hoy en día, pero en aquella época, las historias de personas que resucitaban de entre los muertos eran algo común. No hace falta decir que el intento no tuvo éxito. A pesar del fracaso, Thornton estaba convencido de que este hombre valía los esfuerzos infructuosos invertidos en él. Era un querido amigo del médico y un ídolo para todos los demás. El Drake Thornton, como uno de los primeros médicos de Estados Unidos, se inspiró en la idea de que los grandes individuos podrían vivir para siempre si se les diera suficiente esfuerzo y recursos. Creía que Washington, como símbolo de libertad e independencia, merecía una segunda oportunidad. Además, en aquella época existían varios mitos y leyendas sobre la resurrección, lo que dio cierta legitimidad a su experimento. A pesar del fracaso, la historia refleja el profundo afecto de los estadounidenses por Washington y su deseo de preservar su legado. Su imagen como padre fundador del país siguió inspirando a generaciones. Si bien su condición de propietario de esclavos ha sido controvertida y criticada, muchos todavía lo ven como un símbolo de la lucha por la libertad y la democracia. Con el tiempo, las actitudes hacia figuras históricas como Washington se han vuelto más estratificadas. Empezamos a darnos cuenta de que sus logros no pueden verse aislados del contexto de sus tiempos y acciones. Por eso, hoy es importante no solo honrar sus méritos,
sino también reflexionar críticamente sobre sus defectos. Así, la historia de la resucitación de Washington se convierte en una metáfora de nuestro deseo de comprender y repensar el pasado. Estamos buscando formas de preservar su legado, reconociendo al mismo tiempo los aspectos difíciles de su vida. Después de George Washington, que fue el primer presidente de los Estados Unidos, John Adams se convirtió en el segundo presidente. Ocupó este cargo desde 1797 hasta 1801. Adams fue uno de los padres fundadores del país y jugó un papel importante en la adopción de la Declaración de Independencia. Su presidencia estuvo marcada por relaciones tensas con Francia y conflictos políticos internos, incluida la aprobación de las leyes de extranjería y sedición, que encontraron una oposición considerable.